Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Es difícil saber exactamente cuál fue la primera cultura de Europa, pero los griegos antiguos lo tenían muy claro. Para ellos, la primera civilización de Occidente fueron los tartesos, y de ellos es justamente de quienes vamos a hablar. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Tartesos es el nombre por el que los griegos conocían a la que creyeron era la primera civilización de Occidente. Posible heredera del bronce final atlántico, se desarrolló en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y posteriormente en la provincia de Badajoz, en el suroeste de la península ibérica, durante el bronce tardío y la primera edad del hierro. Sus comienzos se dan hacia el siglo IX a.C., extendiéndose hasta el siglo V a.C. Se presume que tuvo por eje el río Tartesos, que pudo ser el que los romanos llamaron luego Betis. Sin embargo, hay autores que lo sitúan en la confluencia de las bocas del Odiel con el Tinto, puesto que bajo la propia ciudad onubense es sabido que se hallan sepultados importantes restos. También se ha situado el núcleo del país en torno al río Barbate. Tartesos influyó sobre las tierras del interior y el Algarve portugués. Los tartesios desarrollaron presumiblemente una lengua y escritura distinta a la de los pueblos vecinos y en su fase final tuvieron influencias culturales de egipcios y fenicios. La primera fuente histórica que alude a los tartesos se halla en la obra de Cateo, en el siglo VI a.C., quien fue considerado por los autores antiguos como un logógrafo, término que definía a los historiadores antes de los tiempos de Heródoto y Tucídides. Hecateo menciona varias ciudades tartésicas, mientras que Heródoto, la siguiente fuente relevante, habla del rey Argantonio, que se cree significaría el hombre o señor de la plata, que gobernó durante más de 100 años, así como también habla de su incontable riqueza, sabiduría y generosidad. Una más tardía data del siglo IV después de Cristo, del escritor romano Rufo Festo Avieno, escribió una obra titulada Hora Marítima, poema en el que se describen las costas mediterráneas basándose en textos más antiguos. De ella, Avieno dijo que era un periplo, es decir, un viaje de navegación costera realizado por un marino griego o cartaginés en el que partiendo de las costas de Britania llegó hasta Masalia. Como resultado de aquel viaje, se narran los lugares visitados por el desconocido marino que proporciona las noticias más antiguas sobre la península ibérica y cita, entre otras, a la ciudad de Gadir, llamada antes Tarteso. Éforo de Cime dijo que desde Cádiz a Tartesos había medio día de navegación. Sobre el origen de la cultura tartesia se ha escrito mucho, a pesar de lo cual nada es seguro todavía. Entre las corrientes principales estarían la indigenista y la colonialista. Según algunas investigaciones, esta cultura se formó a partir de la evolución de las poblaciones locales herederas del bronce del suroeste peninsular, evolución que llegó a su clímax cuando comenzaron a relacionarse con las factorías fenicias del litoral. Según otros investigadores, la cultura tartesia sería el resultado exclusivo de la aculturación de los indígenas por parte de los fenicios. Esta teoría se apoya en las cronologías de colonización y en los restos arqueológicos, como cerámicas brunidas con decoración de retícula, piezas de barniz rojo y las representaciones religiosas que claramente hacen referencias a dioses orientales como Astarte, Baal o Melkart. Sobre el origen de los propios tartesios y en el marco de las teorías difusionistas, hasta los años 1970 del siglo XX, se ha llegado a decir que llegaron a la península con los pueblos del mar, o incluso que pudieron ser pueblos indoeuropeos precursores de la cultura celta
o gentes procedentes de las estepas al norte del Cáucaso que se asentaron sobre el sustrato prehistórico. También se pensó en un momento que podrían haber traído con ellos el neolítico, la agricultura y la ganadería desde el Oriente Próximo, originando la cultura argárica y la de los campos de urnas. El núcleo original de la cultura tartesia comprende aproximadamente el territorio de las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Dos áreas especialmente importantes fueron los centros mineros de los ríos Tinto y Odiel y la llanura agropecuaria del Guadalquivir. Estas eran las zonas más intensamente pobladas y desde ellas la influencia tartesia se extendería durante el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro por buena parte del resto de Andalucía y Extremadura, así como el Algarve y el Alentejo portugués. Algunos asentamientos importantes de la costa fueron Asta, Nabrisa, Espal, Onova, Osonova, Olisipo y Mastia, mientras que en el interior se destacan Córdoba, Carmo, Astigui, Carambolo, Tejada la Vieja, Setefilla y Cancho Roano. En una última fase, en el siglo VI a.C., se produjo una emigración hacia el norte por motivos desconocidos que pobló el Valle del Guadiana e incluso el Valle de Alcudia, tal como demuestran los yacimientos tartésicos de Cancho Roano, el Turunuelo. Durante el Bronce Tardío, aparecen los asentamientos estables en los que se aprecia una incipiente jerarquización social. Los primeros poblados tartésicos datan de esta etapa final del Bronce. Están compuestos por casas de planta ovalada o circular, construidos sin una organización espacial definida. Se situaban en lugares estratégicos donde dominaban los caminos terrestres y los recursos agrícolas y mineros de la región. Todavía del Bronce Final hay un incremento de las piezas metálicas y de orfebrería, así como de la demografía. Los poblados, conocidos por la arqueología como el Carambolo, son de pequeño tamaño, con cabañas circulares u ovales cuyas paredes fueron levantadas con ramas y barro. La sociedad se fue estratificando, concentrándose el poder en unas élites militares cuya evidencia arqueológica son las estelas de guerrero. Por otro lado, sobre el 800 a.C., se advierten los primeros influjos tartésicos en Andalucía Oriental, además de intensificarse la explotación de plata a gran escala en la zona de Río Tinto. Ya en la Edad de Hierro coincide con el apogeo sociocultural y construcción de murallas en algunos poblados como Tejada la Vieja. La fundación de los enclaves comerciales fenicios provocó un proceso de aculturación y adopción de técnicas como el torno de alfarero, las técnicas de filigrana y granulado en orfebrería, así como el gusto por los modelos suntuarios orientales. También en el mundo funerario se impuso la incineración sobre la inhumación. La etapa tardía está caracterizada por el reinado del único monarca histórico, Argantonio. Sobre el año 600 a.C., los griegos focenses establecen colonias en Andalucía, como evidencia la numerosa presencia de objetos griegos en la cultura tartésica. En la batalla de Alalia, en el 535 a.C., los griegos fueron derrotados por una coalición formada por cartagineses y etruscos, por lo que Tartesos se quedó sin un importante aliado comercial. A finales del siglo VII a.C. y coincidiendo con la llegada de las primeras cerámicas griegas, en la región de Huelva se redujo la producción de plata y se abandonaron los centros metalúrgicos. En la segunda mitad del siguiente siglo, Huelva entró en decadencia, mientras las murallas de Tejada fueron reforzadas. El comercio y las importaciones fenicias se redujeron drásticamente, desapareciendo las tumbas principescas del Valle de Guadalquivir. Tartesos desapareció abruptamente de la historia. A partir de la batalla de Alalia en el 535, 15 años después de la muerte de Argantonio, en la que etruscos y cartagineses se aliaron contra los griegos, no hay más referencias escritas. Una de las posibilidades es que fuera barrida por Cartago tras su victoria sobre los griegos para hacerle pagar así su alianza con estos, o por Gadir,
metrópoli fenicia que podía ambicionar el control del comercio de los metales. O quizás por los pueblos de la meseta. Cartago se convirtió así en dueña indiscutible del Mediterráneo occidental. Cortada la ruta hacia Iberia, los focenses cesan el comercio con Tartesos, que queda lentamente relegada al olvido. La derrota griega dejó a los tartesos sin sus aliados y expuestos al ataque púnico. Todo el imperio de Tartesos debió hundirse tras la caída de su capital y la misma suerte le siguió a Mainaque, la ciudad griega fundada bajo la protección de Tartesos. Así, Cartago se adueña del Mediterráneo occidental y la mayor parte de la costa mediterránea ibérica queda bajo su influencia. Este dominio púnico se mantendría en estas tierras hasta que Cartago se enfrentó a Roma por la hegemonía del Mediterráneo occidental en las guerras púnicas, siendo derrotada totalmente en el 146 a.C. Esto marcaría la llegada de los romanos a la península ibérica, donde encuentran una región llamada Turdetania, en la que vivían posibles descendientes de los tartesios. A esta región la llamarían la Bética, y al río Tartesos que la cruzaba lo llamarían río Betis. Pero también se han dado explicaciones de carácter económico. Al conseguir Masalia acceder por tierra a las fuentes de estaño británicas y el mismo Gadir llega a ellas por mar, el monopolio tartésico se derrumbaría, lo que habría provocado una caída en picada de los ingresos y toda una serie de consecuencias internas que llevarían a la decadencia interna del reino y a su disolución. Asimismo, se ha considerado la posibilidad del agotamiento de las vetas de minerales, fuente principal de su riqueza comercial. De cualquier manera, los centros de poder político-económico se desplazaron hacia la periferia del área tartésica, concentrándose en Opida, como Carmona o Cástulo, que darían lugar a los pueblos turdetanos, túrdulos opidanos y conios. Otra posible interpretación sería un cambio en el clima. En su libro, Esther Rodríguez sugiere que sus investigaciones indican un cambio climático no necesariamente catastrófico, sino más bien como una sucesión continua de inundaciones. Este concepto se desprende, por ejemplo, de las excavaciones en el patio de casas del Turuñuelo, donde se ha identificado un nivel de inundación que afectó al lugar justo antes de su clausura ritual y abandono. Aunque la investigadora señala que esta hipótesis debe ser respaldada por análisis de semillas y faunas recuperadas, así como estudios geomorfológicos adicionales. En cuanto al sistema de gobierno, la tradición literaria clásica dice que su forma de gobierno era la monarquía y que poseían leyes escritas en verso en tablas de bronce desde tiempo inmemorial. Estrabón habla de 6.000 años antes de su época, una fecha que podría referirse en realidad a años o meses lunares, que son más o menos unos 500 años. Es posible que los fenicios propiciaran la concentración del poder en un rey, ya que de esa manera les resultaba más fácil establecer intercambios comerciales. Se puede dividir la monarquía de Tartesos en dos grandes grupos, los reyes mitológicos y los reyes históricos. En cuanto a los reyes mitológicos, comenzamos con Gerión. La primera mención está en la Teogonía de Hesíodo, del siglo 8 a.C. En ella se dice que Crisaor y la Oceánide Calírroe engendraron a Gerión, que tenía 3 cabezas. Gerión vivía en la isla de Eritea. Hércules habría matado a Gerión, a su perro Ortro y al boyero Euritión en un establo para robar sus bueyes y luego se habría ido con los animales, siguiendo la corriente del mar hasta Tirinto. Estesícoro, en el siglo VI a.C., especificó que Eritea se encontraba junto al río Tartesos. Pompeyo Trogo, en el siglo I a.C., afirmó que Gerión era rey de una parte de Hispania formada por islas y que no tenía 3 cabezas, sino que era uno de 3 hermanos. El segundo rey es Nórax. Pausanias, en el siglo II, dijo que Nórax era hijo de Eritea, hija de Gerión y de Hermes.
Para este autor, Nórax fue jefe de una expedición de íberos que fundaron la ciudad de Nora, que habría sido la primera de la isla de Cerdeña. Solino, del siglo III después de Cristo, especifica que Nórax era procedente de Tartesos y fue a Cerdeña, dando nombre a la ciudad de Nora. En 1773 apareció en Nora una estela donde aparece un término que se traduce como atarsis, otros como templo del cabo y otros como mina o instalación de fundición. El tercer rey es Gárgoris. Marco Juniano Justino, del siglo II, en su obra Epítome de las historias filípicas de Pompeyo Trogo, dice que Gárgoris fue rey de un pueblo que habitaba en las áreas boscosas de Tartesos. Los historiadores consideran a aquel pueblo los cunetes o los curetes. Se le atribuye ser el inventor de la apicultura. Por último tenemos a Abis. Marco Juniano Justino, en su Epítome de las historias filípicas de Pompeyo Trogo, dice que la hija de Gárgoris tuvo un hijo. Unos historiadores traducen que este hijo fue fruto de una deshonra y otros de una relación incestuosa de Gárgoris con su hija. En cualquier caso, por vergüenza, Gárgoris lo había abandonado en el océano, logrando éste llegar a tierra por voluntad divina y sobrevivir amamantado por una cierva. Se habría criado con los ciervos y finalmente habría sido casado y entregado a Gárgoris, que le reconoció y sorprendido le llamó Abis y le nombró heredero al trono. Justino cuenta que Abis fue el primer rey de su pueblo que puso leyes, enseñó a domar a los bueyes con el arado, enseñó a cultivar grano en los surcos y prohibió a los hombres recoger frutos silvestres por el desprecio que había cogido a tener que vivir de la naturaleza. También distribuyó a la población en 7 ciudades. Luego tenemos a los reyes históricos. Argantonio es el único rey del que se tienen referencias históricas. Según Heródoto, vivió 120 años, de los cuales reinó 80. Schulten calculó que pudo reinar entre el 630 a.C. y el 550 a.C. Propició el comercio con los foceos durante 40 años para así romper el monopolio que ostentaban los fenicios. Llegó a ofrecerles asentarse en su reino definitivamente a aquellos que emigraran a Occidente cuando los persas presionaban sobre las ciudades griegas de Jonia. Aunque rechazaron la oferta, recibieron de Argantonio un cargamento de plata para reforzar sus murallas. Después de él, desaparecen las citas a Tartesos. En cuanto a la economía, la base fundamental de la riqueza de Tartesos fue la metalurgia y la exportación de los minerales de oro, plata, cobre, estaño, hierro y plomo. El oro abundaba en los ríos del sur y oeste peninsular. La plata en Huelva y el curso alto de Guadalquivir. El cobre y el estaño lo obtenían del occidente peninsular y británico. La metalurgia del hierro debió ser introducida por los fenicios, que la conocían gracias a sus relaciones con los hititas. Los centros metalúrgicos no solo estaban cerca de las áreas mineras, sino que aparecen repartidos por todo el territorio. Las herramientas se volvían a fundir una vez que se deterioraban. Los procesos utilizados para obtener la plata consistían en la fundición y copelación de las rocas de Gozan, lo que indica unos buenos conocimientos metalúrgicos. Las rutas comerciales fueron un factor clave para la economía tartésica. Sus barcos navegaban por el Atlántico hasta las actuales islas británicas y remontaban una buena parte del curso de los ríos Tartesos y Anas. Utilizaban asimismo rutas terrestres que llegaban al Tajo y al centro de la meseta. Por todas ellas circulaban los lingotes metálicos de forma rectangular que después se exportaban al Oriente Próximo a través de los mercaderes fenicios y griegos. Los principales beneficiarios de este comercio fueron estos mismos mercaderes, pero también las élites locales que fomentaron el proceso de aculturación y el aumento de la jerarquización social, bien representados ambos en las tumbas principescas de las necrópolis de La Joya. A cambio de los metales recibieron joyas, ungüentos, aceites y vino, así como telas y otros productos manufacturados.
Este trueque fue muy importante ya que facilitó el intercambio de aspectos culturales y religiosos. La agricultura, la ganadería y la pesca eran también muy importantes. Se especializaron sobre todo en el cultivo de cereales usando las técnicas importadas de los fenicios sin olvidar las huertas y los frutales. En cuanto a su cultura material, en Tartesos se fabricaron abundantes objetos de metal que, por un lado, tenían influencia oriental, pero también una gran originalidad. En bronce destacaban las jarras picudas, similares a las griegas, pero con forma piriforme en vez de ovoide. También se crearon asadores de más de 1 metro de longitud, fíbulas del tipo de codo o placas de cinturón con garfios. Mención aparte merece el bronce carriazo, que representa a la diosa Astarté. De bronce o plata se elaboraban aguamaniles de forma circular con 2 asas, elemento totalmente autóctono. La orfebrería en plata era muy abundante y en época turdetana se hacía con ella objetos vulgares como barreños o toneles. De origen autóctono es la técnica de embutido de metales que se realizaba con oro, plata o cobre. Los fenicios introducirían las técnicas del granulado y la soldadura. Los mejores ejemplos del nivel alcanzado por la joyería tartésica son las piezas correspondientes a los tesoros de Aliceda, el carambolo y el cortijo de Évora, en donde encontramos pectorales, cinturones, diademas, brazaletes o pendientes, todo ello elaborado con oro macizo. También se encontraron unos candelabros de oro en Lebrija, que han sido interpretados como elementos rituales pertenecientes a algún templo que quizás imitaran a los incensarios orientales. En cuanto a iconografía, son típicas 2 palomas que flanquean una piel de toro, como las que han sido halladas en el yacimiento El Turuñuelo, cerca de Guarenia. En este mismo yacimiento se halló en abril de 2023 las 2 primeras representaciones antropomórficas de esta cultura, correspondientes, según los investigadores, a 2 divinidades tartésicas o a 2 personalidades de dicha sociedad. En marfil y hueso se fabricaron cajitas o arquetas de lujo para guardar perfumes o ungüentos. Con los caparazones de la almeja del Guadalquivir se hicieron objetos de tocador labrados. La cerámica incluye piezas lisas, espatuladas, brunidas o decoradas, pero siempre fabricadas a mano. Esta cerámica local coexistió con las importaciones orientales fabricadas con torno rápido, de pequeño tamaño y alta calidad, que también serían imitadas por los alfareros tartesios. También importaron de los talleres orientales o gaditanos artículos de prestigio manufacturados con marfil, oro y plata, así como vidrio tallado, jarros de bronce, estatuillas de metal dedicadas a Astarté, aríbalos y alabastrones conteniendo esencias y cosméticos, también tejidos, collares, cuentas de vidrio y baratijas. En cuanto a la religión, hay muy pocos datos, pero se supone que, al igual que el resto de los pueblos del Mediterráneo, era también una religión politeísta. Se cree que pudieron adorar a una diosa producto de la aculturación de los fenicios, Astarté o Potnia. Pudo haber una divinidad fenicia masculina, Baal o Melkart. Se han encontrado santuarios de estilo fenicio en el yacimiento de Cástulo. Se han hallado también exvotos en diversos puntos de Andalucía y en otros puntos más alejados como Salamanca, que no se sabe exactamente de dónde provienen. En el aspecto religioso, la aculturación fenicia fue diferencial, no influyendo en todos los sitios por igual. Por último, hablemos del idioma. Existe una serie de lápidas sepulcrales halladas en el Algarve, Alentejo y Bajo Guadalquivir que contienen inscripciones en un idioma desconocido con un signario mixto, silábico alfabético, que se lee principalmente de derecha a izquierda. En ellas se ha querido ver una representación del idioma tartésico, aunque la mayor concentración de las inscripciones se halla en el sur de Portugal, siendo en realidad escasas y periféricas en los territorios tartésicos, lo que plantea serias dudas al respecto. De la lengua tartésica, de momento aún desconocida,
podría haber derivado la lengua hablada por los turdetanos, a juzgar por las referencias de Estrabón, quien dice que los turdetanos y túrdulos tenían escritos y leyes con más de 6000 años de antigüedad. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre los tartesos. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.